Entonces, es importante que ustedes me digan qué ejercicio desean que hagamos en conjunto. Tenemos aquí por esta parte el ejercicio 1, 2, 3, 4, 5 y el que vamos a hacer de manera convencional que va de esta parte, manejando lo que son la fórmula que ya conocemos de constante por función y una nueva que en este caso sería la parte del exponencial. Igual hay ocasiones en que nos vamos adelantando un poco en ese sentido del manejo de las fórmulas porque pues así nos conviene, ¿no? Entonces, ¿qué ejercicios desean que realicemos en conjunto? De los marcados del 1 al 5. Los escucho. ¿Qué ejercicio deciden hacer? A mí me gustaría el 4, profe. El 4. Ok. Sí, profe. Entonces vamos a desarrollar el ejercicio número 4. Entonces lo vamos a desarrollar como si fuese un producto de funciones. Entonces vamos a identificar las dos funciones. Primero que nada sería el primer polinomio, lo podemos denotar con una letra que en este caso es u, que me da referencia al ser una pues función como tal. Tengo x al cubo más 3x al cuadrado menos 5x y puedo denotar también la otra parte, la otra función, como v. En este caso también v representa lo que sería otra función. Entonces tendremos 2x menos 1. Y por lo tanto, si yo obtengo la derivada de esta sección, tendría yo que, recuerden, en donde tengo términos de potencia, es trasladar lo que sería la parte de mi exponente a mi coeficiente y reducir una unidad. Entonces aquí tengo 3x al cuadrado. Aquí sucede lo mismo cuando tengo una constante por una función. La constante no le hago nada. A la parte de la función sí la considero para hacer la derivada. Y en este caso también traslado este 2 a la parte del coeficiente y se multiplica por este 3. Entonces, por lo tanto, aquí voy a tener 6x. Y cuando tengo una identidad, recuerden que esta se vuelve a 1, por lo tanto solamente queda la parte numérica. En este caso sería el número 5. Y también tendré que realizar lo que sería la parte de la derivada de v. Y la derivada de v solamente tenemos dos términos. Sería una constante por función, donde cancelo lo que sería la parte de la identidad que tengo aquí. Y por lo tanto solamente me queda el número 2. Para el número 1, pues básicamente es una derivada de una constante y por lo tanto me queda como 0. Ya que tengo estas cuatro partes, voy a recordar cómo se establece la parte de la fórmula para un cociente. Es decir, si yo quiero derivar una multiplicación de funciones con respecto de a lo mejor alguna variable, pues lo que tengo que hacer es esto, ¿no? Por lo tanto, lo que puedo hacer es cruzar estos elementos y obtener una derivada. Entonces, del ejercicio número 4, la derivada de la función completa estaría establecida de esta manera. Tendría yo el número 2, porque es la derivada de v, multiplicado por todo el conjunto de u. Recuerden que aquí podemos aplicar la propiedad de conmutatividad, es decir, que nosotros podemos intercambiar el orden de estos dos. Puedo poner primero la derivada de v y luego u, o puedo primero poner u y luego la derivada de v. Eso tampoco tengo tanto problema.
Depende, ¿no? Por ejemplo, aquí me conviene porque recuerden que primero van los coeficientes y después, por ejemplo, irían los polinomios, ¿no? Eh, Digo, ahí nada más sería por cuestión numérica. Ahí te vamos a ver con el siguiente que posiblemente me convenga más dejarlo como tal. Pero pues ahí depende mucho de lo que ustedes, de su visualización, ¿no? Bueno, entonces tengo 3x al cuadrado menos 5x y luego tengo un signo más. Aquí lo que tendría que colocar pues básicamente sería la multiplicación de este término, en este caso la derivada de u, por v. Entonces coloco esta parte, 3x al cuadrado más 6x menos 5. Y en multiplicación con 2x menos 1. Y ahora tendría que realizar la parte del desarrollo, es decir, la conformación de todos los términos en las operaciones de multiplicación que correspondan. Aquí yo, por ejemplo, tendría 2x al cubo más 6x al cuadrado menos 10x. Y para la siguiente parte, recuerden que voy a tomar cada uno de los términos y lo voy a multiplicar por el siguiente. Entonces, en el primer caso tendría 6x al cubo. Menos 3x al cuadrado. El siguiente término. Más 12x al cuadrado. Menos 6x. Menos 10x. Más 5. Y entonces tendría que agrupar los términos que son semejantes. Entonces, primero observo todos los términos que tengo con x al cubo. Luego todos los términos que tengo con x al cuadrado. Los términos que tengo con x. Y finalmente el único término que tengo de forma independiente, que en este caso es el 5. Y coloco, pues una vez que ya tengo todos los términos, pues nada más los voy ubicando. En este caso sería sumar 2 más 6, que son 8. Ujú. Ujú. Luego tengo 6 menos 3 más 12, que son 15. Luego tengo todos los términos de x. Aquí tengo menos 10. Menos 6 son menos 16. Menos 10 otra vez. Son menos 26. Y por último el término que es independiente, que es el número 5. Y en este caso, pues básicamente todo esto sería la respuesta final de la operación con la parte de los términos que se encuentran multiplicándose. Posiblemente, como les comentaba, dentro del aspecto que tiene que ver única y exclusivamente con polinomios, no sea tan complicado visualizar a lo mejor al principio la operación de multiplicación. Y a lo mejor sí tendríamos que realizar un procedimiento más extenso si dejamos situado lo que sería la parte del polinomio. Entonces, recomendación, y para que ustedes también lo observen.
Si se puede desarrollar un polinomio y multiplicarlo previo a realizar el proceso de derivación, pues sería a lo mejor hasta cierto punto más conveniente. Y en todos estos casos probablemente sea más conveniente realizar el proceso de operación de multiplicación previo a realizar lo que sería la parte de la derivada. Sin embargo, como la finalidad es realizar el uso de lo que sería la fórmula, pero con respecto del producto, pero recuerden, esta fórmula es del producto, pues sí hay que empezar a manejarlo, ¿no? Y empezar a visualizar cómo nos pudiera quedar. Al final del día, les recuerdo, la parte de la fórmula del producto me va a servir para tener dos funciones que no necesariamente son iguales. Por ejemplo, puede ser un producto multiplicado por lo que sería un exponencial. Y entonces vamos a desarrollar ahora esta parte que tenemos aquí. Digo, no aparece dentro de estos tipos de funciones que tenemos por esta sección. Sin embargo, pues, como les comentaba, la parte de la fórmula del producto me va a servir más para funciones que no necesariamente son iguales. Puede ser mezclas de estos, ¿no? Pueden ser potencias con radicales, potencias con exponenciales, potencias con logaritmos. Convencionalmente esto nos va a servir más. Entonces vamos a visualizar ahora lo que sería la parte de las derivadas de este producto con respecto de tener dos funciones que sí son de dos tipos distintos. Digo, aquí no son de dos tipos distintos porque son polinomios. Entonces ambos, haciendo una multiplicación previa, pues podemos resolverlo sin mayor inconveniente. De hecho, yo creo que vamos a desarrollar alguno de estos también de manera adicional, pero realizándolo por lo que les comentaba, probablemente desarrollemos ya sea el ejercicio 1 o el ejercicio 2 con ayuda de la multiplicación. Y después de eso realizar con el resultado lo que sería la parte del proceso de derivación. Y van a ver que no es tan extenso como lo que sería la obtención de la multiplicación previa a realizar la operación de derivación. Entonces vamos ahora a realizar lo que sería este ejercicio. Entonces tenemos la función de x está conformada por 3x al cuadrado multiplicado por e a la 2x. Y entonces aquí también deberemos de considerar lo que sería la fórmula para los exponentes. Entonces tenemos exponente. En la fórmula del exponente, de la derivada del exponente, tendríamos lo siguiente. Derivada de un exponente que esté elevado a una función es igual al mismo exponente con la misma función, pero le tenemos que sacar la derivada al exponente. ¿Sale? En este caso, pues básicamente la función se trata de 2x, entonces sabemos de antemano que cuando sacamos la derivada de 2x, pues es el número 2, ¿vale? Pero pues también lo vamos a desarrollar por partes. Entonces lo primero que hacemos dentro de una identificación de un producto de funciones es identificar cuáles son las funciones que se encuentran multiplicándose. Por ejemplo, aquí tengo una parte de la función que es esta, que la voy a denotar con la letra U, y tengo otra parte de la función que es esta, que probablemente la identifique con la letra V. Digo, esto nada más es cuestión de que también se familiaricen con esta parte, pero pues no hay tampoco tanto inconveniente. Ahora bien, desarrollo esta sección y digo, bueno, yo necesito sacar la derivada o la primera derivada de lo que sería esta función. Recuerdo yo que conozco que esto es una constante por función y adicionalmente de esto se trata de la parte de una potencia. Entonces, por lo tanto, le voy a multiplicar el 3 por el 2 y a este 2 le voy a restar una unidad. Por lo tanto, me va a quedar como 6x. Y para la parte que corresponde a la primera derivada de esta exponencial, aquí sí lo voy a ir desarrollando más detalladamente.
Entonces tengo e a la 2x y también tengo la derivada de 2x con respecto de x. Es así como se van a desarrollar la parte de las derivadas que tengan que ver con exponentes. O con, más bien no con exponentes, sino con exponenciales, porque en realidad el nombre adecuado para esta parte sería exponenciales. Entonces vamos a hacer esa corrección. Exponenciales. Ahora bien, en este caso, teniendo en cuenta esta sección, tendríamos la parte del resultado como 2e a la 2x. Y por lo tanto yo puedo conformar lo que sería la operación de la multiplicación o del producto con base a la parte de la suma. Entonces digo, la primera derivada de la función sería igual a u, en este caso es 3x al cuadrado, por u por v', que en este caso es 2e a la 2x, más lo que sería la parte de u', que en este caso es 6x, y a su vez multiplicada por v, que en este caso pues es nuevamente e a la 2x. Realizo las operaciones de simplificación. Esto me quedaría como 6x al cuadrado multiplicado por e a la 2x más 6x multiplicado por e a la 2x. Convencionalmente, dentro de algunos aspectos, si nosotros estuviéramos manejando a lo mejor algún software, probablemente lo que me hace es realizar un proceso de factorización común. Lo que es común para este ejercicio básicamente puede ser el e a la 2x, o también puede ser este conjunto completo de 6x al cuadrado y 6x. Solamente que aquí va a aparecer una x dentro de un paréntesis y en el otro lado solamente va a aparecer la unidad. Entonces puede ser que se realicen procesos de factorización común de esta índole, ¿no? Entonces puede ser que nos quede de esta manera. Y dentro de un proceso de factorización común tendríamos x y tendríamos más 1. Puede ser que algún software me lo saque de esta forma, ¿no? Puede ser también que solamente ocupe la e a la 2x como un factor común. Y dentro del paréntesis me quede únicamente 6x al cuadrado más 6x. Convencionalmente, probablemente dentro de algunos aspectos se prefiere esta parte por el hecho de que a lo mejor se necesita cancelar alguna operación, pero la respuesta pudiera quedarse aquí. No hay problema, porque solamente sería la operación de simplificación con base a lo que sería la parte de los coeficientes y podríamos dejar indicado esta sección hasta acá. Entonces, para mí sería válida esta respuesta. Sin embargo, si en algún momento llegamos a ocupar algún programa para hacer la validación, probablemente nos arroje este resultado, que es un proceso de factorización. O posiblemente también nos pueda arrojar este resultado. Digo, ya depende de las condiciones, ¿no?, en las que el software lo realiza. Pero pues, sin lugar a duda, todas las respuestas son válidas, son correctas, tienen un fondo adecuado y no hay problema. Entonces vamos a desarrollar, como les comentaba, ese ejercicio número 2 o el ejercicio número 1. Ahí yo creo que igual y sería conveniente desarrollar el ejercicio 2 porque tiene un término que está elevado a una potencia negativa. Entonces vamos a verificar qué es lo que sucede. Entonces les comentaba que en ocasiones para la parte de los polinomios es preferible realizar las operaciones de multiplicación previo a estar desarrollando lo que sería la parte de los productos. Entonces, o las derivadas como tal. Entonces, en este caso, el ejercicio número 1
me dice lo siguiente. Tienes que hacer la operación de multiplicación de x a la menos 1 más 2 multiplicado por x a la 2 al cuadrado más 3. Y entonces realizo ese proceso de multiplicación. En el primer caso, recuerden que cuando tenemos la misma base, los exponentes se suman. Por lo tanto, tendría yo la función de x igual a, en este caso sería x, porque tengo 2 menos 1. Para el siguiente término sería 3x a la menos 1. El siguiente término sería 2x al cuadrado. Y para el último término sería el número 6. Entonces es cuestión de que yo reacomode todo lo que son los términos. Y para reacomodar los términos, pues básicamente me baso en lo que son los exponentes. Entonces el primero de los términos deberá de aparecer como 2x al cuadrado. El siguiente va a aparecer como x. El último va a ser 3x a la menos 1. Y el último va a ser el término independiente. Entonces aquí lo que tengo que realizar es el proceso de derivación, pero para esta función ya es el resultado de la operación de la multiplicación. Entonces verifico cómo realizar esta parte de la derivada. Recuerden, el primer término no está complicado, sería 4x. El siguiente término tampoco está complicado, sería 1. Probablemente el que me cause más conflicto sería este, ¿no? Pero recuerden, sigo la misma regla. Multiplicar el 3 por el menos 1 me va a dar menos 3. Y a este menos 1 restarle una unidad que sería menos 2. Menos 3x a la menos 2. Ese sería el resultado de la operación de la derivación de esta sección. Y la derivada del 6, pues básicamente es 0. Por lo tanto, el resultado me quedaría así. Que también lo puedo representar de esta manera. Tengo 4x más 1 menos 3. Y lo que hago con esta x a la menos 2 es colocarla en la parte del denominador como positivo. Entonces, todo esto me quedaría de esta manera. Pero nuevamente, hay una parte de, si lo hago con una comprobación con el software, que probablemente me indique un resultado de este estilo. Voy a tomar esto como un denominador común para todos los términos y por lo tanto a todos y cada uno de ellos los deberé de multiplicar por x al cuadrado. Entonces me va a quedar, por ejemplo, 3x al cubo más x al cuadrado menos 3 y todo esto dividido entre x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hice? Tomé el x al cuadrado y lo multipliqué, multipliqué todos los términos por x al cuadrado, los que no estaban divididos entre x al cuadrado, que es en este caso 4x y el 1. Y lo que hago es, en este caso, multiplicarlos a cada uno de ellos, ocupar solamente lo que sería la parte del numerador de este otro término y dejar marcado esta parte como su denominador común. Entonces, hay ocasiones en que puede ser válido realizar este proceso algebraico. Sin embargo, como les comentaba, para mí pudiera quedarse indicado así. No hay ningún inconveniente y la derivada quedaría marcada con este resultado de 4x más 1 menos 3 sobre x al cuadrado, considerando que hay algunos términos que nosotros los podemos transformar porque si son negativos, pues estos pueden pasar nuevamente a su denominador como términos positivos. O también, si en alguna ocasión se requiere realizar algunas adecuaciones para la parte de las conformaciones de los términos, pudiéramos dejar factorizado así, o si utilizan algún software para comprobación, posiblemente les dé este resultado. Ustedes se podrán preguntar, ¿y eso cómo pasó? Pues está ocupando el programa, algún artilugio, alguna herramienta matemática que me permite realizar este tipo de representaciones algebraicas. ¿Vale? Pues básicamente eso sería todo.